a mí me gusta explicar que dentro de cada persona conviven como diferentes edades, ¿no? Ujú. Entonces tenemos una edad física, que es pues cómo nos desarrollamos, ¿no? A nivel pues motriz, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel movimiento, digamos. Tenemos una edad cronológica, que es aquella en la que nacemos, la que marca nuestra fecha de nacimiento. Tenemos una edad mental, que es cómo, pues eso, cómo nuestra mente va desarrollando las ideas y va gestionando información, ¿no? Que en caso de alta capacidad, pues suele ser muy bien. Tenemos la edad emocional, que es cómo esa información que nos llega, cómo la gestionamos, ¿no? Esa inteligencia emocional que es tan importante, eh, y que cada vez se está dando más cabida, y menos mal, porque al final pues la inteligencia emocional casi es más importante que la inteligencia mental, ¿no? Eh, entonces, bueno, todas estas edades confluyen en una misma persona. ¿Y qué pasa? Si yo estoy aquí en edad cronológica, ¿Vale? digamos, y tengo altas capacidades, es muy probable que mi mente esté aquí. O sea, siempre está como 2, 3 años por encima de lo que dice mi edad cronológica. Por eso Ok. siempre parecen niños más adultos, más maduros, ¿no? A nivel emocional, pues dependiendo del niño y de la niña y de la educación que haya tenido también, que yo creo que esto influye mucho, puedo estar a la par a mi edad cronológica, puedo estar por encima o puedo incluso estar por debajo. Entonces eso pues va a definir mucho, ¿no? Hay niños que son muy inteligentes y que se puedan hablar con ellos de cualquier cosa, y cosas que dices, wow, ¿cómo puedo hablar esto con un niño o una niña, ¿no? Y sin embargo emocionalmente no lo gestionan. ¿Qué pasa aquí? Que tú le cuentas las cosas porque sabes que lo va a entender, pero luego el niño a lo mejor no duerme durante días, porque emocionalmente no es capaz de comprender qué ha pasado ahí o de gestionar esas emociones que le produce. Y aquí hablamos del término de disincronías, ¿no? Y las disincronías pues son cuando esas edades no están a la par. Entonces, también pasa, pues, por ejemplo, disincronía motriz cuando pues por su mente pasan un montón de cosas, tienen un montón de ideas y quieren hacerlo y plasmarlo en el papel y no les sale. Bien porque la Ujú. letra la tienen fatal, precisamente por eso, porque no son capaces de articular esos movimientos, o bien porque al final, bueno, pues se montan unas películas tan grandes en la cabeza que luego llevarlas a lo práctico, pues a veces es complicado, les frustra y abandonan el proyecto, ¿no? Bueno, hay muchas... ya depende. Claro. Entonces, Pero... emocionalmente, o sea, así como el autismo, no son niños con cuidados especiales. O sí. Claro, es que eso es lo son que... unas necesidades, tienen necesidades especiales, eso sí. Necesidades especiales, pero no... Pero yo ahí no te sé decir exactamente cuáles necesitan, porque yo de autismo no tengo tanto Claro, conocimiento. a ese niño que se le hace la prueba y le sale que tiene altas capacidades, Ujú. ese niño tiene que seguir en terapia clínica. Pues depende. Eh, Necesita terapia clínica si realmente hay algún tipo de carencia. Es decir, si emocionalmente, por ejemplo, necesita pues fomentar algo, pues obviamente sí va a necesitar terapia, ¿no? Si ha tenido algún tipo de carencia, si ha tenido alguna pérdida, si ha tenido algún rechazo, o algo así, sí es verdad que va a necesitar ir a un psicólogo clínico. Claro, pero eso es en el caso de que le suceda algo. Exacto. Pero tú lo llevas para hacerle esas pruebas. Sí. Y ya está. Y le hacen esas pruebas Sí. y si el niño está bien, a su casa. Sí. Podría ser, sí, Vale. sí, sí. Si el niño está bien. Si el niño está bien, claro. Luego es que eso, hay que analizar cada caso para ver pues Claro. qué necesita cada niño, Claro, qué pero esto le necesita. puede ocurrir a un niño que tiene altas capacidades o que no las tiene. Si el Exacto. niño está mal, tiene que ir al Exactamente. psicólogo sí o sí. Y el psicólogo debería ser esa persona a la que recurramos sí o sí cuando necesitamos algo a nivel mental. Igual que vamos al médico cuando nos duele algo físico, cuando nos duele algo y no sabemos qué es, pues deberíamos ir al psicólogo. Porque si no es cuando no tratamos ese tipo de cosas. Y eso es la labor de los adultos, porque al final los niños están aquí y tienen que aprender de nosotros, ¿no? Cuando vemos que hay algo que le está molestando, si no quiere ir al cole, si le duele constantemente la barriga, si, no sé,
todas estas cosas que a priori, pues eso, físicamente no son nada, entre comillas, pues tenemos que ver si a lo mejor hay algo emocional, ¿no? Algo más oculto. Y ahí sí tenemos la labor del psicólogo, que debe ser esa persona a la que acudamos cada vez que sintamos eso, porque una vez que lo identificas es más fácil ir, ¿no? O sea, ir la primera vez es lo complicado. Una vez que vas, ya sabes cuándo tienes que repetir. Sí, el psicólogo está muy denostado, ¿no? Quizá. Sí, Ir al psicólogo es como... Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Yo creo que estos años ya están más... va mejorando. Ahora ya le dices a alguien, voy a terapia y no se asusta, ¿no? Antes era, voy a terapia, estás loco. Sí. Yo creo que en eso, Ahora se ha normalizado bastante. yo espero que sí. Yo soy una persona, por ejemplo, yo cuando empecé a ir fue de, yo lo voy a contar. Y mi madre, no digas qué tal. Y yo, sí, esto hay que normalizarlo. Entonces, claro, me paraban por la calle, ¿qué tal estás? Y yo, pues fatal, la verdad es que ahora mismo estoy yendo al psicólogo, porque tal, o tal. Y mi madre en plan, pero no digas eso. Y yo, mamá, que hay que decirlo, hay que normalizarlo, ¿no? Yo creo que es algo bueno, que hicimos bien en estos últimos años y espero que se siga haciendo. Sí, se tiene que decir. Sí. Entonces, tú cuando averiguaste que tenías altas capacidades, eran con 25 años, dijiste Sí. antes. ¿Y eso cómo lo supiste? Eh, ¿Hiciste las pruebas? a ver, sí y no. Ok. Yo con 25 años ya era maestra, ya tenía la diplomatura de educación infantil y porque bueno, yo decidí ser maestra con 6 años, o sea, lo tenía clarísimo. O sea, conseguiste lo que querías ser O de... sea, entonces yo lo tenía clarísimo, pero sin embargo a la hora de pues presentar ¿sabes? El currículum en los centros o de meterme en el mercado laboral, como que me dio muchísimo miedo y había una barrera ahí que no me lo permitía. Y empecé a caer como una especie de agujero del que casi... Del que, claro, llegó un momento en que me di cuenta de que no era capaz de salir de cama, de que no era capaz de estudiar, no era capaz de hacer, o sea, estaba como un poco, eh, yo qué sé, inhabilitada, digamos, para irme de fiesta. No, me encantaba ir de fiesta, salir con mis amigos, disfrutar de tal, sí, eso sí. Distraerte. Sí, me distraía. O sea, ahí tenía esa motivación y salía y era todo sonrisas y nadie a lo mejor era capaz de percibir todo lo que tenía yo dentro. Pero en mi día a día yo estaba luchando conmigo misma muy fuertemente. Del punto de, claro, en aquel momento intentaba estudiar oposiciones y yo dejaba el coche aparcado en carga y descarga todos los días para sí o sí a las 8 tener que estar allí para recoger el coche e irme a la biblioteca. No, fue un poco la estrategia que yo tuve El para, despertador. sí, para despertarme sí o sí, levantarme sí o sí y sí o sí acabar en la biblioteca. ¿Qué Eso es pasa? como cuando dejas el despertador fuera de la habitación Sí, para exacto, apagar. exacto. ¿Qué pasa? Que luego llegaba a la biblioteca y leía un párrafo y no entendía nada. Ok. Y yo, ¿cómo es posible que no entienda nada? O sea, cuando la cabeza no está, ¿eh? Y esto es importante saberlo. Y es importante saber cuándo necesitamos ayuda. Y mis padres ya llevaban, pues eso, a lo mejor 1 año o 2 diciéndome, María, te notamos rara, no sabemos qué está pasando, no crees que necesitas ayuda, tal, y yo, no, yo súper poderosa porque yo siempre podía con todo. Y llegó un momento en que me di cuenta que no, que tenían razón, que necesitaba ayuda. Y en ese momento nos recomendaron una psicóloga, que a día de hoy sigue siendo mi psicóloga, porque yo tuve la grandísima suerte de que la primera psicóloga que conocí conectó conmigo 100% y me supo entender, que es lo que buscamos en ese momento, que alguien nos entienda. Salúdala si quieres, ¿eh? Sí, a mi psicóloga, Olga. Olga, que sí que me ayudó muchísimo, que fue la única persona que en ese momento yo sentí que me estaba entendiendo y por ese motivo, ostras, es que fue un antes y un después. Fue un cambio total en mi vida porque a la segunda cita me dijo, María, no sé si te importa que te haga un test de inteligencia. Y yo, como siempre, fui una persona que me gustó mucho así, pues jugar con la mente y los pasatiempos y las encrucijadas y bueno, todo este tipo de juegos y ponerme a prueba, dije, vale, venga, ok. Y entonces yo no hice los test
amplios, ¿no? O sea, todas las baterías de test que te hacen para determinar si tienes altas capacidades, porque son muchos test. Yo lo que hice fue una prueba, un test de matrices que se llama, ¿no? Que es el Raven. Y ese test lo que hace es medir pues un poco la capacidad que tú tienes para descubrir patrones, ¿no? Son como varias imágenes y te ponen varias imágenes y te dicen cuál sería la siguiente y te ponen varias opciones. Ok. Vale, yo empecé y fue como, ay, pero esto es muy fácil, ¿no? Y ella me decía, bueno, sí, al principio son muy fáciles, tú sigue y ya me vas diciendo. Y yo veía que aquel test iba, a mí me parecía realmente sencillo. O sea, hubo algún momento en que sí tuve alguna duda más. Y hasta que encontré uno que dije, ay, sí, este me está costando, vale, este no sé cómo hacer, vale, le di vueltas y vueltas a ese problema, ¿no? O sea, pues si hago esto, si sumo, si resto, si con los colores, si la forma, si no sé qué, o sea, bueno, le daba 1000 vueltas. Y como me atasqué, pues hice lo que hacemos todos cuando nos atascamos en los exámenes. Bueno, sigo y ya Copiar. vuelvo. No, no podía. Sigo y vuelvo atrás, ¿no? Ya cuando acabe, vuelvo ahí. Y entonces mi psicóloga en ese momento dijo, vale, pues mientras tanto te voy corrigiendo las que ya tienes. Y fue corrigiendo y yo ahí con el ejercicio dándole vueltas y vueltas y yo, no puede ser. O sea, si todos más o menos los descubrí relativamente fácil, no soy capaz. Y llegó un momento en que mi psicóloga dijo, mira María, ¿cuál es la duda? Y yo, pues es que estoy entre esta opción y esta. Estaba entre dos ya, ¿no? Ya había descartado las otras. Y dice, vale, pues pon la que quieras. Y yo, no. Yo quiero hacerlo perfecto, ¿sabes? En plan, tiene que ser tal. Y dice, María, pon la que quieras, porque al final el resto de preguntas las tienes bien. Así que esa pregunta no va a alterar el resultado del test. Y claro, puse una, fue la única que fallé. y de ahí determinamos que sí, hay una posible alta capacidad.